Herencia recibida. Se trata de analizar a través de los hechos, la herencia que recibimos, sin que intervenga la política. Obras son amores. Siempre se podrán leer y escuchar a muchos detractores que tratarán por todos los medios de anular lo realizado durante el gobierno del 39 al 76, para ello indicarán que muchas ideas pueden proceder de 1893 hasta 1929 y que por lo tanto no se hizo nada. Y si eso no funcionara con tildarlo de facha, ya se intentó eliminar cualquier razonamiento. El problema es que en primer lugar no había dinero ni recursos para realizar aquellos ideales en aquella época, los cuales procedían de la revolución industrial inglesa que nada tenía que ver con nuestra realidad, y en segundo lugar la guerra de 1936-39 anuló cualquier posible avance social, pues asoló el país completamente. Y puesto que hoy en día, gusta tanto a la gente enjuiciar y decidir qué es lo correcto, habría que preguntarse, ¿qué hicieron esos políticos salvajes y desalmados, llevando al pueblo hacia una guerra fratricida? ¿Cómo fueron tan torpes aquellos políticos de llevar al pueblo a luchar hermano contra hermano, sembrando odio y divisiones? Es algo que se debería estudiar muy seriamente. ¿Cómo se debería analizar con frialdad lo que los políticos están haciendo en la actualidad, sembrando nuevamente divisiones, odio, rencores y una gran frustración? En otro caso se podría defender el hecho, que tampoco se creó Iberia o Telefónica. Es cierto que la aerolínea se creó en 1927, pero era una empresa llamada Laxa y tenía un único avión. Después con el régimen franquista, ya se convierte en Iberia y de un avión llegó a alcanzar al menos 110 aviones a reacción en propiedad. A Telefónica le pasó algo parecido, fue fundada en 1927, pero no es hasta 1945 cuando la coge el régimen franquista y la lleva al terreno de una multinacional de las comunicaciones. También hay que saber que en España no fue aplicado el Plan Marshall, mientras que en el resto de Europa, sí fue realizado. De modo que no se recibió ninguna ayuda. Por desgracia también es cierto que hubo varios fusilamientos, que nunca debieron producirse. Y que solo cabe repudiarlos con todas las fuerzas. Pero admitiendo que en aquel momento existía legalmente la pena de muerte en España. Resulta cansado ver la ignorancia elegida, que se ha apoderado de nuestra sociedad española. Al parecer y según casi todo el mundo, en los 37 años de dictadura, todas las autoridades encabezadas por el mismo dictador, se limitaron a asesinar, destruir y no sé cuántas barbaridades más. Nada está más de moda que demonizar al franquismo, hasta el punto de que, como se te ocurra mencionar algo mínimamente favorable sobre dicho régimen, te cae el cielo encima. Hoy resulta imposible ni tan siquiera intentar dar al César lo que es del César. Pero esto no vale. Hay que negarse a comportarse como un ignorante más, o tratar de ignorar y borrar lo que forma parte de nuestra historia, pues no documentarse, obliga a tener que creer lo que te quieran contar. Por ello esta recopilación de una serie de creaciones rigurosamente históricas del franquismo, que dejó como herencia a los españoles. Veamos con hechos, si la realidad histórica, nos demuestra por sí sola, que el régimen dictatorial de Franco, resultó ser un buen gobierno, para el pueblo llano español de los últimos siglos. Creaciones sociales. Creación del auxilio social, organización benéfica creada en 1938 que, entre otras prestaciones, sembró España de comedores gratuitos para los más necesitados. Creación de la Seguridad Social Universal en 1938 creándose el Fuero del Trabajo, se mejora en 1945 y 1963 la Ley de Bases de la Seguridad Social. Subsidio familiar 1938, seguro de vejez 1939, protección familiar 1941. Seguro de enfermedad 1942. Creación de la pensión por jubilación, y también la de viudedad, según cotización, reconocido desde 1945. Establecimiento de la edad obligatoria de jubilación. Leyes de 1938 y 1945. Ley del Contrato de Trabajo y las Condiciones del Trabajo 1944. Creación de escuelas públicas y gratuitas, para la enseñanza obligatoria, con el fin de erradicar el analfabetismo. Aunque esta ley data de 1857 con la Ley de Instrucción Pública. En 1945 se regula y se entrega a la educación pública y a la Iglesia. Fomento y creación de universidades para enseñanza superior. El origen es el mismo, aunque en 1970 debió cambiarse por las nuevas necesidades. Creación de escuelas de formación profesional. El mismo origen. Establecimiento de una edad mínima, para el comienzo de la vida laboral.
En 1945 establecida a los 14 años con exigencia del certificado de estudios primarios. Establecimiento del sueldo mínimo interprofesional. En 1950 la Organización Internacional del Trabajo lo exigía de forma obligatoria para ser miembro. Establecimiento de fecha tope para el contrato de pruebas. Establecía un periodo de 6 meses, desde los 50. Garantía de compensación económica para casos de despido improcedente. Data de la ley de 1980. Antes el despido no estaba permitido, salvo en los primeros 6 meses de prueba, o falta muy grave. Salvo la ley del contrato 1944. Unión Sindical y Organización Sindical 1940 y Convenio Colectivo 1958. Creación del Estatuto de los Trabajadores que garantizaban a estos, lo ya mencionado. El artículo 35 de la Constitución de 1978 establecía el derecho. Desaparición de la cartilla de racionamiento en 1952. Se accede a la ONU y FAO en 1950, la Unión Postal, la OMS y OACI 1951. Se accede a la UNESCO en 1952 y la ONU 1955 y en el FMI en 1958. Creación de cientos de miles de viviendas sociales, en aquel tiempo llamadas sindicales, para las clases obreras más desprotegidas y eliminar el chabolismo. Se aprobó junto al Ministerio de la Vivienda en 1957. Reestructuró e incrementó la red ferroviaria, para fomentar la industria y el transporte. La ley de ferrocarriles data de 1855, pero se desarrolló a partir de 1950. Creación de una red de pantanos, para conseguir energía eléctrica, al tiempo que convertía en fértiles tierras de regadío, millones de hectáreas hasta entonces poco productivas. A partir de 1950 se van inaugurando uno tras otro. Reestructuración y ampliación de la red eléctrica, así como la red de alcantarillados, datan de 1950 en adelante, pero la unificación de todas las redes con una producción eléctrica que se multiplicó por 27, se realizó en 1970. La producción de acero se multiplicó por 10 y la de cemento por 8 en 1970. Entre 1967 y 1971 el valor de la producción española se cuadruplicó. Creación de la empresa estatal Telefónica. Aunque se crea en 1924, no es hasta 1945 que comienza su crecimiento hasta convertirla en multinacional. Creación de la radio pública y, en su momento, también la televisión pública. En 1937. Incrementó al máximo los servicios públicos de pavimentación a través de los ayuntamientos. Hacia 1960. Creación de empresas para protección e integración de personas con minusvalías, como la ONCE, apuestas deportivas benéficas etc. En 1938. Creación de empresas petroleras estatales. En 1941. Ley de concentración parcelaria, Ley de fincas y explotación forestal 1953. Creó la participación directa del Estado, en el fomento y desarrollo de la industria, la ganadería y la agricultura, mediante, INI 1941. A. Subvencionando planes de desarrollo a las zonas más empobrecidas. B. Elección de Vascongadas, Cataluña y Aragón como zonas privilegiadas para fomentar al máximo la industria, dado que, en parte, ya existían. Decreta el tope máximo del gasto público 1959. Se aprueban los planes de desarrollo en 1962 basados en el turismo, inversión extranjera y exportación de mano de obra. Consiguiendo el equilibrio de la balanza de pagos en 1970, donde se exportaban 1.854 millones de dólares americanos y se importaban 3.950 millones de dólares americanos, siendo el turismo el que compensó íntegramente la balanza, al recibir 24 millones de visitantes. El crecimiento del producto industrial fue impresionante, un 160% entre 1963 al 1972. En realidad fueron muchas más, aunque de menor repercusión nacional, ya que se trataron de obras de tipo puramente regional o local. Como, por ejemplo, la creación de la primera gramática de la lengua vasca, el euskera, a través de la Diputación General de Guipúzcoa y para evitar la desaparición de esta riqueza lingüística. Así como multitud de concursos y certámenes literarios específicos, para conservar la enorme riqueza lingüística de nuestro país, catalán, valenciano, gallego etc. El fomento, para su conservación, de canciones, bailes y fiestas regionales, a través de la sección femenina. ¿Fue Francisco Franco un dictador? Obviamente sí,
desde el mismo momento que no fue elegido por sufragio universal, afirmando que todas las dictaduras son rechazables sean del signo político que sean. Hoy con el paso de los años, se podría poner en duda, que no siempre el votar es lo mejor, que votar no significa, necesariamente que mejorará la vida del ciudadano, pues existen abusos, manipulaciones, engaños, corrupción, divisiones, odios que llevan al enfrentamiento. Pero esto no es el tema que nos ocupa ahora. ¿La dictadura franquista fue de ultraderecha? Nada más falso. La dictadura franquista, y a la vista de sus realizaciones, rigurosamente históricas, demuestra más allá de toda duda que su régimen fue el más social o socialista que ha existido en España. El catalán, protegido por Franco. Premio de Honor de las Letras Catalanas. 1969 Jordi Rubió i Balaguer, historiógrafo y bibliólogo. Premio Joaquín Ruyra de Narrativa Juvenil 1963 Josep Vallverdú, por l'abisme de Piramos. Premio Josep Pla 1968 Terenci Moix, por Onades sobre una roca deserta. Premio Prudenci Bertrana 1968 Manuel de Pedrolo, por Estat d'Excepció. Premio Lletrador 1956 Salvador Espriu, por Final del Laberint. Premio Mercè Rodoreda de Cuentos y Narraciones 1953 Jordi Sarsanedas, por Mites. Debido a los innumerables premios concedidos y a la extensión de los mismos, solo se ha incluido el nombre del premio, el año en que fue concedido y el nombre del primer premiado. Quien desee saber más, puede consultar en Internet los citados premios literarios. Al respecto, el profesor italiano de la Universidad de Barcelona, Giuseppe Grilli, ha declarado: la literatura catalana vivió su mejor momento durante el franquismo, la nueva hornada debería tomar ejemplo. La leyenda negra del catalán. ABC, 18 de diciembre de 2008. En los últimos 40 años, España ha crecido muy por debajo de su potencial, menos del 1,5% de media, frente al 6,6% que tuvimos entre 1950 y 1975. En 1975, España e Irlanda tenían la misma renta per cápita, hoy, la renta per cápita de España es la mitad de la de Irlanda. En 1975, la clase media, representaba el 56%, la más alta de toda nuestra historia. Pero en 2016 esta había descendido al 43%. De la misma forma que la clase baja y la pobreza pasaron del 39% en 1975 al 54% en el año 2016. Antes, con 700.000 empleados públicos formados y capaces, España funcionaba perfectamente, pero 40 años después, no sabemos con exactitud cuántos puede haber, según datos aproximados, podrían ser al menos 3.500.000. Teniendo la administración pública más ineficiente y más cara de la Unión Europea, la media de salario se encuentra en torno a los 36.600 euros, frente a los 26.530 euros del sector privado. Hasta 1977, no se pagaba IRPF en España, lo que significa que durante todo el periodo de 1940 y hasta el citado 1977, el régimen anterior no cobraba dicho impuesto. La conclusión sería que se está manteniendo el modelo de Estado más ineficiente y despilfarrador de Occidente, con lo que se hará insostenible la gigantesca burbuja, la deuda de casi 1,7 billones a final de año, acabará obligando a que tengan que rescatar el país, al igual que tuvieron que hacer con Grecia.